gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto que esté con nosotros una periodista joven, periodista parlamentaria, pero además escribe sobre otros temas, por supuesto. Yo lo leo en el Diario de la Nación, así que el otro día vi que habló del Defensor del Pueblo, por ejemplo, donde estamos violando la Constitución de acuerdo a la reforma del 94, donde se fundó la figura del Defensor del Pueblo, que la ejerció entonces un gran argentino que fue el doctor Jorge Mayorana. Y Laura Serra, a la que me refiero, escribió sobre ese tema, pero también es periodista parlamentaria porque está en diputados, senadores. Ahora estamos tratando la ley de leyes, el presupuesto nacional nada menos. Y por eso yo he visto varios artículos magníficos escritos por Laura en La Nación, y la verdad es que merece ser analizado en profundidad este tema, porque ha dejado, cuando se trata del libre asociado, hacer la ley de leyes en definitiva. Así que no sé qué opinás, Laurita. Primero te agradezco mucho tu presencia. No, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. No, por favor, yo creo que es un tema de enorme trascendencia. Vos lo has tratado en varios artículos, con números, coma, punto, todo. Sí, uno ya se ha vuelto una suerte de experto en los temas presupuestarios, pero sobre todo bueno, a ver, las estrategias presupuestarias que instrumenta finalmente el gobierno, ¿no? Porque de lo que se aprueba en el Congreso, finalmente se ejecuta otra cosa, claro, ¿no? Entonces, es poco lo que realmente se respeta de lo que sale del Congreso, de la ley que se aprueba en el Congreso. Finalmente, vos recordarás, en el año 2006, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Administración Financiera en su artículo 37, que le permite al jefe de gabinete reasignar partidas. Efectivamente. Entonces, en virtud de esa facultad que tiene el jefe de gabinete, finalmente, bueno, se reasignan partidas, sobre todo por conveniencias y por afinidades políticas con gobernadores, por necesidades político-partidarias del gobierno, etcétera, ¿no? Triunfa la politiquería y no la política grande, ¿no? Lamentablemente. Y allí, lamentablemente digo que, bueno, yo fui un opositor a la reforma del 94. Esto no quiere decir que no reconozca que tuvo cosas buenas. Y hace pocos días en mi provincia, en la Facultad de Derecho, se trató el tema. Y digo que el jefe de gabinete es una figura que no cumple ni en un 5% el motivo por el cual se creó. Claro. Porque era para disminuir la gestión presidencial. Sin embargo, en este momento hay una fuerza enorme en la institución presidencial. Así es. Lo único que podría hacer a lo mejor sea este giro de partida, pero por indicación del presidente de la Nación. Por supuesto, y bueno, en detrimento obviamente de las facultades que hoy tiene el Congreso, ¿no? Que cada vez, digamos, tiene menos poder de contralor y obviamente de asignación de recursos, que, digamos, a ver, la Constitución hoy le otorga al Congreso de la Nación justamente ese papel fundamental, la de justamente definir los recursos y los gastos para la administración. Exacto. El año pasado, este año, el año 2014, ha sido el año de mayor reasignación de recursos de toda la era kirchnerista. En un 26% se ha modificado el presupuesto nacional. Eso veía el otro día en un artículo tuyo. Es el año en que, lo reconoce el propio oficialismo, que ha sido el año de mayor discrecionalidad en la reasignación de recursos. Esto obedece a varias razones, pero fundamentalmente a que las proyecciones que se habían previsto para este año estuvieron absolutamente equivocadas. A ver, el oficialismo lo atribuye a los vaivenes internacionales, a que el mundo se ha equivocado en sus diagnósticos, que Brasil creció menos que lo previsto, Europa lo mismo, Estados Unidos lo mismo. Entonces, por ende, la Argentina también se equivocó en sus diagnósticos, pero se equivocó groseramente. A ver, ellos estaban previendo un aumento del crecimiento para este año
de más del 6%. Y hoy estamos en recesión. Cero. En recesión. En recesión. Con inflación. Con inflación. Ellos preveían una inflación, ahora no recuerdo bien, creo que era del 6%, no me acuerdo bien, del 9%, perdón, del 9%, y terminamos teniendo una inflación que ellos mismos reconocen que no va a bajar del 22% cuando hay consultoras privadas que dicen que va a ser Para mí va a ser 40%. Del 40%. Yo te digo con sinceridad, y te digo más, Laurita, yo creo, con esto que se hizo el otro día de dar para las importaciones el 14,6%, que esto va a significar mayor inflación. Claro. Leía que algún candidato presidencial que vino decía que esto perjudica a los pobres, pero es una cosa que la sabemos de siempre, claro. Es decir, el bolsillo de los menos pudientes, corroe el bolsillo de los menos pudientes, es un cáncer, la inflación, sí, que indudablemente lamentablemente esto repercute todo. Perdón, exactamente. Perdón. No, influye, como vos decías, en la actividad privada, lo que implica menor inversión y, por supuesto, menor creación de empleo genuino de trabajo. Claro. Y esto lo que estamos viendo es que en el sector público, justamente como el sector privado no está generando empleo, el sector público se está haciendo cargo de esa ausencia, de ese faltante, de esos problemas que está teniendo el sector privado. Y justamente yo miraba en el presupuesto del año que viene la cantidad de empleados públicos que van a sumar el año que viene. Esto es por una cuestión absolutamente política. Si vos me permitís, creo que hasta ahora, no sé si estoy en lo cierto, vos sabés más que yo, sí, creo que 1 millón de personas en la administración. Aproximadamente. No digo solamente nacional, también provincias y municipios. Exactamente. Pero a nivel nacional, por las estimaciones previstas, el gobierno va a incorporar alrededor de 36 empleados públicos por día el año que viene. Evidentemente esto tiene un correlato electoral, el año que viene tenemos elecciones presidenciales y el gobierno, bueno, aprovecha su último año de gestión para incorporar gente que evidentemente, bueno, le es afín. Y curiosamente el lugar donde más personas, más empleados públicos van a ir es el Senado de la Nación. Es la agencia de empleo público por excelencia de la administración. Curiosamente, va a tener el año que viene más empleados que la propia Cámara de Diputados. Recordemos que el Senado tiene 72 miembros y la Cámara de Diputados 257. El Senado va a terminar con un poquito más de 6.000 empleados y la Cámara de Diputados con 5.550 empleados. A ver si llegamos los cálculos, 6.000 y pico con 72. Y son alrededor de 80 y pico de empleados por senador. Por senador. Sí. Qué nota. Y esto es, bueno, recordemos que está Vudú a cargo del Senado, Amado Vudú, y bueno, uno que recorre los pasillos parlamentarios se entera de muchas cosas, porque justamente a raíz de la impresionante cantidad de gente que se ha incorporado en el Senado, las autoridades justamente de la Cámara Alta han debido solicitar urgentemente un refuerzo, claro, para poder llegar hasta fin de año. Así que está en una situación complicada, finalmente le han dado ese refuerzo, pero, a ver, no tiene ni para los insumos básicos. Y ha habido quejas entre los empleados porque faltaba hasta té o café o, digamos, lo mínimo. Yo que me fui hace rato del Senado. Lo encontrarías bastante diferente. Y vos sabés que yo digo lo siguiente, los gastos, bueno, vos sabés más que yo también, los gastos han superado los ingresos. Claro. A pesar de la presión impositiva, la buena recaudación de la FIC, sí, todo eso, los gastos han superado, ¿no? Y justamente ahora acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto, el dictamen que se va a discutir el miércoles que viene en la Cámara de Diputados. ¿El miércoles va a ser? El miércoles la Cámara de Diputados. ¿Y la comisión ya se expidió, me decías? Se despidió, ya emitió el dictamen, lo van a trabajar, entonces lo van a llevar al recinto el miércoles próximo, media sanción, se descuenta que el oficialismo va a tener los votos para poder aprobarlo y que no van a incorporar ninguna modificación. ¿En cuánto tiempo se va a tardar el presupuesto, Laurita? 15 días. ¿De que entró? 15 días. 15 días en la Cámara de Diputados,
10 días, 15 días más en el Senado. Cuando antes, vos Yo me recordarás acuerdo, bien... nosotros teníamos 4 meses, 5 meses. En total del Congreso, sí, desde que entraba en Claro. septiembre. Finalmente se terminaba aprobando a fines de noviembre. A veces nos quejábamos los senadores porque nos quedaba 1 mes y medio, 2 meses, porque el diputado había absorbido 3 meses o 4. Claro. Y a veces decíamos, los diputados se han quedado con ellos, y ahora a nosotros nos exigen eso. Exactamente. Pero había un debate profundo, la gente hablaba con propiedad, estudiando el tema a fondo. Vos sabés que yo lo que noto mucho, yo que estoy hace varios años en el Parlamento, sí. observo un desgano de los legisladores para tratar el tema, sobre todo de la oposición. Van poco a la comisión porque realmente observan que no pueden hacer mucho y que el oficialismo, digamos, se mantiene sujeto a su libreto y no acepta modificaciones, cosa que en otras épocas, yo recuerdo bien, la Comisión de Presupuesto era un lugar de permanente debate interno sobre, bueno, alguna modificación de alguna partida, alguna reasignación presupuestaria. Permanentemente era un ida y venir de autoridades universitarias, de gobernadores, de legisladores, para pedir una partida, etcétera. Y era el propio Congreso el que definía muchas veces. Definía muchas. Ahora ya no. Y yo creo que el Congreso, independientemente, debo decir que algunos no van porque saben que no, le van a llevar el apunte, yo creo que con más razón hay que estar. Yo creo exactamente lo mismo. Insistir, plantear, dejar en claro para los diarios de sesión, las versiones taquigráficas, cuál es la posición que se ha asumido. O si no, a veces te meten a todo en la misma bolsa, que el Parlamento no funciona. Yo creo que sí, yo me acuerdo, yo era el doctor Aguirre por los liberales, yo por los autonomistas, éramos los 2 únicos de nuestro bloque, pero planteábamos nuestras posturas en forma permanente. Así es. Y yo creo que esto es lo que tendría que hacer la gente. Pues yo creo que el Senado, Laurita, no sé qué opinás, mejor dicho, el Parlamento, en definitiva, pero fundamentalmente el Senado, es el lugar donde hay que debatir, discutir, analizar, evaluar los temas y dialogar también, claro que buscando sí. soluciones. Claro que sí, por supuesto. Porque desde el diálogo salen las soluciones. Por supuesto, ¿no? Y además, bueno, el Senado representa a las provincias. A las provincias. ¿No? Entonces, bueno, el presupuesto obviamente contiene importantes artículos que conciernen las planillas de obras públicas, que hay un dato muy interesante. A ver. Curioso. Lamentablemente, si uno observa las planillas de las obras públicas que se van a realizar, hay alrededor de 700 y pico de obras públicas previstas para el año que viene de realizar, pero creo que la mitad de ellas tiene una asignación absolutamente irrisoria, de 10.000 pesos, 500.000 pesos. Vos que conocés el tema, sabés que es un monto simbólico, que lo ponen por hacer figurar la obra pública. Porque poner 2 ladrillos ya le pones la placa ya del gobierno que hizo. Ya está. A lo que voy es que hay muchas obras... que colocó los ladrillos. Claro, hay muchas obras que figuran en el presupuesto para satisfacer las demandas de legisladores o gobernadores, pero eso no implica que finalmente se ejecuten. Y el mismo oficialismo lo admite. Dice, no, eso depende un poco de, la conveniencia de la obra, de que si avanza o no la obra. Bueno, el jefe de gabinete reasigna recursos de acuerdo a eso. Pero a ver, si es la ley de leyes, como vos lo mencionaste, a ver, ¿no debiera respetarse, aunque más no sea, buena parte de la planilla de las obras públicas? Pero por supuesto. Nos damos cuenta que la mayor parte, el 50% de esas obras, no tenemos la certeza de que finalmente se vayan a ejecutar o no. Y fíjate, Laurita, una cosa. Yo digo esto porque hace a la tranquilidad del ser humano, es decir, el techo, la casa, las viviendas. Las viviendas. Yo me acuerdo que la gestión nuestra, en general, son miles de viviendas. Cuando la presidencia del doctor Alfonsín, por ejemplo. Pero yo veo que ahora no. Y si entregas la vivienda, por ahí te entregan sin la puerta, sin la ventana. La calidad de la vivienda para la gente hubo un informe es muy hace muy inferior. poquito, hace 2 meses hubo un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el plan de vivienda techo digno, que es el más importante que tiene el gobierno, con mucha plata asignada allí,
señalando severas falencias en cuanto a la ejecución de las obras, la lentitud en cuanto a la ejecución y cómo han sido esas construcciones. Pero déjame contrastarlo con otro dato, por ejemplo. Sí, por favor. Me viene a la memoria justamente el tema del presupuesto 2015, ¿no? Vos decías, bueno, el tema de la vivienda, cuántas personas no tienen vivienda hoy. Más de 3 millones. Exacto, y uno observa que, por ejemplo, se van a destinar 30 millones de pesos a remodelar este año nomás la Casa de Gobierno, que ya hace por lo menos 5 o 6 años que la vienen remodelando con partidas idénticas. Es decir, que se están asignando recursos millonarios solamente a la Casa Rosada. Y otra cosa que, bueno, otra obra que es la predilecta de la presidenta Cristina Kirchner, que es este famoso Centro Cultural del Bicentenario Néstor Kirchner, el nuevo Teatro Colón de Cristina Kirchner. Este año 500 millones de pesos, el año pasado fueron 600 millones, y esto viene desde 2007. Es decir, a ver, son millones de 7 años. Y sí, desde que empezó Cristina, 2007 o 2011, no me acuerdo si era la primera o la segunda gestión, pero desde que empezó Cristina Kirchner, bueno, se han destinado infinidad de recursos a que no me parece mal, digo, pero creo que hay prioridades. Claro, eso. Hay prioridades en el gasto. Dinero no alcanza, entonces vos tenés que priorizar. Exactamente. Y yo digo una cosa, acá yo siempre estoy diciendo en este programa que tenemos culpa concurrente porque todos nos equivocamos, todos cometimos errores. Yo asumo mi responsabilidad. He tenido todos los cargos, ¿no?, del presidente de la Nación, y digo que cometí errores en todos. Pero creo que tenemos que hacer un acto de constricción y de reconocer todos que el camino que estamos recorriendo es muy malo para el país, para la gente, y tenemos que tratar de recorrer un camino distinto. Pero para eso tenemos que tener generosidad, grandeza, dialogar. No decir, yo voy a escuchar a todos los argentinos, voy a hablar con todos. Y cuando vos querés hablar, no hay diálogo. No hay diálogo. Esta es la verdad. Lo que pasa es que se parte de una concepción ideológica muy arraigada en el kirchnerismo, que es, yo gané por el 54% de los votos, por lo tanto, tengo el derecho a imponer la mayoría, o imponer mis decisiones. Y lo dicen realmente, sin chicanas, sino lo dicen sinceramente. Ellos están convencidos de que al ser dueños del 54% de los votos tienen el derecho de llevar adelante las políticas y que el diálogo sea solamente formal. Solamente formal. Una persona joven, digo yo lo siguiente. Yo pienso que el kirchnerismo puede decir eso, pero también, y yo pido disculpas a la sociedad, pero yo quiero ser muy sincero, muy claro en esto, la sociedad también tiene la culpa, porque si yo elijo a fulano, mengano y sultano y le doy el 54% de los votos, tengo totalmente el derecho y medio la obligación moral de exigirle que rindan cuenta de los actos que realizan, porque son nuestros mandatarios, tenemos que decirles, pedirles que rindan cuenta. Así es. En todos los aspectos, presidente, legisladores, gobernadores, bueno, yo creo que han rendido cuentas en las últimas elecciones, ¿no? En el 2013, el año pasado, al oficialismo no le fue bien. No. Yo creo que hay gente que ha revisado su voto después de 2011. Ahora bien, es cierto, esta dirigencia política no viene de Marte, no nació de un repollo, nace de nuestro seno, y somos nosotros como argentinos los que tenemos la obligación de exigirles rendición de cuentas y no dejar pasar errores o picardías entre comillas, ¿no es cierto? A ver, creo que una sociedad que se considere, digamos, apegada a la ley, debiera ejercer sus derechos, pero también sus obligaciones. Sus obligaciones. Y yo te digo otra cosa, Laurita, yo creo que las ideologías para mí están perimidas. Yo creo que lo que vale son las ideas. Y el otro día leía en tu diario un editorial a unas 3, 4 semanas, la fandularización de la política. Como que
cualquiera que no se preparó puede ser tal cosa. Yo tengo que tener cuidado, creo que hay países que tienen dirigencia política mucho más preparada que las nuestras, sin desmerecer a nadie, pero creo que es nuestra obligación en este mundo globalizado y competitivo estudiar, analizar los temas, no improvisar, tener un proyecto de país. Nos quedan 2 minutos, así que yo te diría lo siguiente, te dejo a vos los 2 minutos, que te explayes como quieras. Lo único que te pido o te pregunto sí. Es que vos me digas o le digas a los televidentes, mejor dicho, ¿cómo ves que van a transcurrir estos meses hasta las elecciones presidenciales de octubre del año que viene? ¿Y qué pretendés para el país vos, que sos una persona joven? Bueno, pretendo lo mejor para mi país, para las futuras generaciones. A ver, creo que vamos a pasar un año complicado, porque estamos frente a un gobierno que, digamos, está empecinado con un rumbo político que está demostrando serios problemas, muy serios problemas. Lo vemos en la economía, sobre todo, pero también en el aspecto institucional, y sobre todo en la cuestión de los valores. Tenemos una sociedad cada vez menos apegada a los valores. Los órganos de control, por ejemplo, ¿no, ahorita? Entonces, a ver, lo que observo, lo que yo percibo es que vamos a tener un año complicado en ese sentido, que las elecciones que vamos a tener el año que viene van a ser ajustadas, si es que, a ver, no resalta ningún candidato, pero sobre todo, bueno, hay que poner el foco en el gobierno, en el candidato del gobierno y cómo va a actuar la presidenta en estos meses que le quedan. La presidenta se ha referido hace un mes atrás sobre eventuales disturbios que pueden pasar hacia fin de año. Hay como una suerte de sensación en el microclima político de que algo podría suceder, ojalá que eso no suceda, pero evidentemente el gobierno está haciendo poco y nada para evitar que haya más desempleo, para evitar que haya más suspensiones, etcétera. Laura, querida, te agradezco mucho tu presencia, tu análisis, así que estamos en contacto porque creo que es importante que le digamos a la sociedad qué es lo que está pasando. Y ustedes, trabajo magnífico que realizan, creo que ayudan mucho a que se aclaren los temas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, presencia. muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad es que ha sido magnífica la exposición, el análisis de la ley de presupuesto, la ley de leyes y las cuestiones políticas del país que ha hecho Laurita Serra. Y yo reconozco en ella una persona que conoce a fondo toda esta cuestión. Y de lo que ella acaba de manifestar, de las promesas de diálogo que no se cumplen, de la actitud del jefe de gabinete, que para mí no sirve para nada,
que me disculpen los jefes de gabinete, pero hay que tirar las preguntas 10 días antes y después vienen a hacer un monólogo cuando concurren al recinto. Pero lo que yo quiero decir es que este es un momento muy especial, un momento muy difícil, un momento en el que no podemos negar que no se pueden lograr soluciones mágicas. Somos seres humanos, tenemos que actuar con generosidad, con grandeza, con responsabilidad, asumiendo cada uno el rol que nos corresponde. Y yo propongo concretamente a los dirigentes, a tanto políticos, empresarios, sindicales, a la sociedad en general, que asumamos el rol que nos corresponde a cada uno, que nos convirtamos en protagonistas, aquellos que no participan, porque es fácil criticar y no participar. Por eso el ejemplo que dio hoy Laura a manifestar lo que dijo con respecto a las actitudes que se asumen en materia presupuestaria y en materia política. Creo que los argentinos tenemos que aprender que con sensatez, con sentido común y conociendo los temas, no improvisando, sino estudiando, vamos a lograr, convocando a la gente más capaz en las distintas disciplinas. El conductor no le tiene que tener miedo a la inteligencia, tiene que convocar a los más inteligentes. Así vamos a transitar un camino que nos lleve a la grandeza, al bienestar general y a un mejor estándar de vida para los argentinos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.